¿Qué hace, Patricio? ¿Cómo andás, Un pelado? gusto tenerte, dale. Gracias por invitarnos. La mirada que quieras, vamos. Primero creo que Sí. más que... Porque decir planes sí o planes no, yo comparto Sí. con gran parte de la gente que dice depende. ¿Lo Sí. necesitan? ¿No lo necesitan? Sí. Yo digo, ¿qué pasaría si en las estaciones de trenes, así como van ustedes, a 11, Constitución, Retiro, decimos trabajo sí o trabajo no? Sí. La gente va a decir trabajo sí. Y si le decimos trabajo sí y trabajo no, y que los empresarios ganen menos para que haya 1 millón de puestos de trabajo, yo creo que todo el mundo, o la enorme mayoría, te va a decir que sí. Y entonces, ¿por qué la discusión es por qué no afectar a los que ganaron durante el macrismo, durante este gobierno, para hacer más puestos de trabajo? 1 millón de puestos de trabajo, por Sí. ejemplo. ¿Cuántos son los potenciar trabajo? ¿Qué tanto quilombo arman? 1.300.000. Bueno, ¿Y por 1 qué- millón de puestos de trabajo. ¿Y por qué un empresario apostaría en este país? Porque han hecho grandes fortunas en este país, han hecho grandes fortunas en Sí. este país, y entonces los empresarios tienen que dejar de ganar una parte de lo que están ganando para que los Vos sabés que el trabajadores mundo puedan tener no trabajo. funciona así, Patricio. No, al revés, el mundo funciona así. No, Por ¿dónde? ejemplo, ¿Cuba? no, sí. Ah, no, Cuba no tiene no, empresarios. Cuba no. No. Y te digo un ejemplo ¿Cuál? contrario. Igual, si querés, podríamos Sí. discutir Cuba. Pelado, ¿vos preferís vivir en Haití o en Cuba? ¿Dónde querés vivir vos? En Estados Unidos. No, ¿en Haití o en Cuba? No, en ninguno de los dos. Ah, bueno, en ninguno de los dos, Ninguno ¿por de los qué? dos. Pero No me me está- podés me contestar. está Bueno, pero comparando- la pregunta, me cuando está- vos me haces la... está comparando Guatemala con Guatepeor. Pero pelado, cuando vos haces la pregunta, planes sí, planes no, Sí. no decís, no, sí, ¿Vos no, preferís yo vivir quiero... en Cuba o en Estados Unidos? No, yo la pregunta no pregunto. es esa, la No, pregunta yo te no es pregunto, ¿vos esa. preferís Yo te vivir en estoy, Cuba o en Estados yo te estoy Unidos? comparando Ahora, dos... decime, Claro, vos- pero vos vos estás en Cuba. comparando un país con un bloqueo, que es una isla que no produce más ¿Qué que... bloqueo? ¿De Estados Unidos nada más? ¿Un bloqueo de un solo país? ¿De un solo país te Sí. parece de Estados ¿Y una Unidos? dictadura? ¿Nada más? Sí. Ah, ¿Y pobre una no, dictadura? si a vos te parece Pero que es pregunta, menor que te pero vos bloquee te- Cuba porque Sí. te bloquee Estados Unidos, bueno, eso es un problema. Yo creo que ningún país coherente... ¿Pero vos vivirías en Cuba o en Estados Unidos? Pero es una pregunta trucha, pelado. ¿Cómo hace una pregunta Es una trucha? pregunta Es una pregunta muy trucha, nítida. porque vos estás Yo en comparando Estados un Unidos, país pero continente, que no, es el mayor no, estamos imperialismo del respondi- mundo, estamos con respondi- un estamos país que es comparando, una isla estamos que comparando no tiene, por lo no, menos, estamos niños comparando un país, sí, A ver. democrático, una potencia... Ah, democrático. y por ¿Vos te supuesto, parece un país y que habrá- bombardea... y que abraza el que capitalismo bombardea- contra una Vos, dictadura? por ejemplo, ¿Vos te gusta la dictadura? Está bien, es válido. Vos me preguntaste, ¿yo te puedo Sí, responder? sí, claro. Bueno, vos me estás diciendo, Sí. un país que es la mayor potencia imperialista del mundo, Sí. que bombardea países Sí. sin ningún requisito de nadie. ¿A vos te parece muy democrático bombardear países sin responder a ningún orden Sí. internacional ni nacional? ¿Te parece democrático eso? Es cuestionable eso, sin duda. ¿Cómo que cuestionable? Es cuestionable. No, sí. cuestionable no. ¿Es democrático o no es democrático? Es democrático. Ah, bombardear países es democrático. No, depende. Ah, no, No, bueno, pará, está pará. buenísimo. Entonces, No, pará, pero entonces, pará, no, pará, pero no me entonces lleves yo ese te digo, lugar. no, entonces me queda lleves muy ese claro. lugar. Yo estoy Pará, porque no, vos me decís, porque Estados ¿qué- Unidos no qué- puede qué me decís? bombardear a No, ningún no, país. No, si lo hace, Por lo ejemplo, hace con la el anuencia otro día, no, si lo hace con la anuencia del Estado de Israel, por ejemplo, no, ¿cuál es el Pero ¿cómo problema? con la anuencia? Si no bombardea Israel. Estados Unidos no bombardea Israel. ¿Qué Vos, bombardeó? por ejemplo, ¿Qué no bombardeó? escuchaste... ¿Qué bombardeó? Últimamente, Por ¿qué ejemplo, bombardeó? Afganistán, ¿no viste cómo se fue? Sí, está bien, pésimo. Ah, vos no escuchaste, Cuestionable, por muy ejemplo, el cuestionable, otro día... Muy cuestionable, y no había... Muy cuestionable no, muy cuestionable no, muy cuestionable Bueno, sí, es un recontra error cuestionable. menor. Sí, recontra Ah, cuestionable. bueno, Bien, antidemocrático también. No, no es antidemocrático. ¿Cómo porque no el va a ser presidente- antidemocrático? No, porque el Pelado. presidente de Estados Unidos lo votaron los propios Pero lo votaron estadounidenses. los de Estados Unidos. Pero viste, está bien, lo votaron los Estados Y Unidos. no los de otros países. Bueno, Cambiemos, Sí. vamos a este continente. Sí. Vos lo escuchaste el otro día, uno de los principales... Sí. ¿Pero vos querés vivir en una de Cuba las, o en Estados Unidos? una de las principales personas, que eran Sí. los encargados de la seguridad de Estados Unidos, dijo que él admitía que era muy costoso organizar golpes militares en otros continentes. Sí. Por ejemplo, el golpe en Bolivia, recientemente, por Sí. ejemplo, el golpe en Chile. Entonces vos me estás diciendo que es democrático ¿Cuál golpe en Chile? el golpe de Allende. Ah, me llevaste al 11 de septiembre de 1973, pensé que me estaba hablando de ahora. ¿Y vos te parece que los golpes militares en América Latina, quién los organizaba? Está El bien, Papá bueno, está Noel, bien, no, los pero me Reyes estaba hablando Magos. ahora. Me Y llevaste bueno, al 11 de te lo septiembre dije del ahora, 73. te digo Bolivia ahora. Sí, Y te digo... bueno, estuve en Bolivia, sí. ¿Y qué? ¿Y Sí. entonces? Sí, ¿qué tiene que no sé ¿Y qué, cómo? qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Vos me decís que es democrático un país que organiza golpes de Estado. Yo te digo, mira, para mí un golpe de Estado no es muy Bolivia democrático. no lo organizó Estados Unidos. Estuve trabajando en Bolivia, no me la conté, estuve trabajando. ¿Y dónde está Marco? Tuve 2 semanas trabajando, no organizó Estados Y- Unidos. no lo organizó, pero organizó lo dijeron... Pero no lo organizó dijo, Estados Unidos, no organizó Estados Unidos, no pero organizó. lo acaba de aclarar el tipo que era el jefe de organizó la Estados seguridad de Unidos. Donald Trump. Evo Morales se quiso perpetrar en el poder, por favor. No vamos a hablar de Bolivia porque me aburro. bueno, no, si vos estás No, en pero contra seguí- de lo que dicen los mismos funcionarios de Estados Unidos y sabés
sabés había más que perdido los mismos había funcionarios que perdido las están... elecciones Evo Morales, se quedó en el poder. Pero yo no defiendo a Evo forzó la Morales, interpretación pero de la no Constitución defiendo a Evo Nacional cuando Morales, decía pero no podía defiendo ser que reelecto. el pueblo... Por favor, de... estuve Yo trabajando. no defiendo, no defiendo a Evo Sí. Morales, defiendo que el pueblo de Sí. Bolivia pueda decidir Yo también, mediante por la forma supuesto, que ellos por quieran supuesto. a sus Sin duda, representantes. sin duda. Estados Por Unidos eso está bien, en contra. bien presa está Yañez. Entonces, bien presa está Yañez, sin duda. y Estamos de acuerdo con eso. bueno, Estamos habría de que acuerdo ver con quién eso. la puso. Ahora, si vos sabés más que los mismos... Pará, los mismos bolivianos, el mismo ordenamiento jurídico boliviano la puso presa. Perfecto. Perfecto, Pero 10 si vos puntos. sabés que ese golpe no lo hizo, no lo fomentó, no lo incitó también Estados Unidos con la OEA, estás diciendo en contra de lo mismo que admitieron ellos mismos. Bueno, yo en la jurisdicción, Está bien, digamos... te quedas con Cuba entonces. Te quedas con Cuba. Yo creo que Cuba demuestra muy contradictoriamente dos cosas. Primero, yo no soy castrista, no apoyo al régimen político castrista, Sí. porque opino que tiene que haber una democracia de los trabajadores, no un régimen totalitario. Bien. Ahora, la conquista, la planificación de la economía Sí. en Cuba, producto de la revolución, hace que Cuba no sea Haití. Entonces, ¿a qué voy con esto? Está así de ser Haití. No, no está así, No. pelado. Bueno, dale, Entonces lo que volvemos. muestra es Sí. que la planificación de la economía contra el caos capitalista es mucho más progresivo. Y si no defende a Haití, pelado. Decí, No, ¿qué defender a Haití? ¿Y No. si Haití es capitalista? Haití es capitalista. Por favor. ¿Cómo por Vivió favor? de dictadura en dictadura, Haití, Pero por y Dios. las Sufrió un dictaduras terremoto. no son capitalistas. Sufrió un terremoto. Las dictaduras Vivió son capitalistas. vivió Las dictadura de dictaduras todo son tipo. capitalistas. Por Todas y favor, cada una vivió de las dictadura de dictaduras todo en este tipo. Haití, ¿cómo continente va a han sido comparar? capitalistas. Sí, que tenga valor, no los pesos argentinos. Te escucho, Patricio, dale, vamos. No, y tiene menos valor la plata también, ¿sabes por qué? Porque hubo una gran transferencia durante estos años de los sectores del capital, de los grandes empresarios, que se llevaron la plata de los trabajadores. Entonces, cuando alguien nos ve, todos los que están ahí en la estación también diciendo que tienen menos plata, que no les alcanza para llevar de fin de mes, tienen que saber que hay plata que recibía la clase trabajadora que se fue al capital privado. Entonces, ¿cuánto es esa plata? En los últimos 4 años, 70.000 millones de dólares. En los últimos 2 años, el gobierno de Alberto Fernández, 40.000 millones de dólares. Casas más, casas menos, lo mismo. ¿A quién le dio? Pasó del trabajo, de la clase trabajadora, a la clase empresarial, a los capitalistas. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Hay una transferencia de ingresos, claro. ¿Cómo se hace? Cuando el salario vale menos, todos los sectores patronales que exportan o la torta de lo que sale de producir, cuánto vale el trabajo, es menos. Entonces lo que recibe el trabajador es menos. ¿Cuánto puede comprar un trabajador haciendo el mismo trabajo? La Es lógica es que menos. el trabajador cobra menos y el empresario gana más. Es así. Es Pero eso así. es un dato. No. Sí, es un dato. 70.000 millones de dólares en los últimos 4 años fue la transferencia de El trabajador ingresos. gana menos, no hay duda. ¿Cómo? Que el trabajador gana menos, no hay duda. De eso no hay duda. ¿Y qué desapareció esa plata? es un ¿Ese dato- valor desapareció? Es un dato de la realidad. Pero el valor, Es que pelado, no ustedes desaparece. Ustedes confunden valor con plata. No, yo te estoy hablando de No es lo valor mismo. que se Está mal, expresa tiene la en misma dinero en confusión. una... Tiene la misma confusión. Valor- Hoy nuestros pesos no tienen valor. No tienen valor, yo No, comparto eso. claro, no, es un Ahora, dato. ¿por qué? Yo te digo, hay un una... montón de cosas. El trabajador, Sí. cuando va a trabajar, en general, genera valor. Sí. Una correcto. parte de ese valor Sí. se lo apropia el empresario, No, lo no, cual no, no, ya no. es una discusión. No, Sí, no se eso lo es apropia. así. Eso es así. Se lo apropia. Vos podés estar de acuerdo, no podés estar de acuerdo, No, no pero el se lo empresario... A ver, pelado, escuchame una cosa. Vamos a hacer distinta la discusión. ¿Vos conocés alguna No, empresa? no se lo apropia. ¿Vos conocés alguna empresa sin trabajadores? ¿Alguna empresa, por ejemplo, una gran ¿Y vos fábrica conocés- sin trabajadores? ¿Y vos conocés muchos trabajadores sin empresarios? Sí, conozco. Sí, ¿dónde? Por ejemplo, Madigraph, una empresa que estaría buenísimo ir Sí. un día también Sí. y ¿Sabés que hay- visitarla. No, sí. pero me preguntaste y te digo. Sí. Una empresa Madigraph o Sanón, por ejemplo, hay muchas cooperativas que cuando los trabajadores, sí, pero son grandes, empresas importantes. Por ejemplo, la ex Sanón, Sí. que hace los cerámicos, los porcelanatos, Sí. trabajan ¿Y qué- sin qué- patrones. sí. Cuando el No hay- patrón no hay se patrones. fue, o Madigraph, por ejemplo, No es hay una patrones, gran no hay empresa patrones. en zona norte. El No, pero te trabajador cuento, hace lo que- es más interesante que eso. Sí. Porque cuando los Hubo que hacer empresarios... una ley especial para todo eso. Cuando ¿sabía? los empresarios dijeron, no, esta fábrica no da, yo la cierro, Sí. porque no me da ganancia. Los trabajadores dijeron, nosotros la mantenemos produciendo. Sí. ¿Cuál es el resultado? Sigue habiendo trabajo, pero no solo sigue habiendo trabajo. Hicieron convenios con universidades públicas, Sí, sí. por ejemplo. O sea, están vos me querés- regenerando, vos están me querés poniendo decir paneles que- solares vos me querés para hacer- hacer una producción sí. más Vos ecológica. me querés decir que de la excepción hacer la regla. No, yo te quiero decir que hay otra forma de O sea, los pensar la empresarios que economía. hacen- Ahora vos ma- podés tener de ¿matamos acuerdo a o los no. empresarios? No, yo no ¿Qué estoy hacemos? por matar a nadie, Nah, porque es una son forma de decir. personas, ¿no? Claro, sí. No, pero ¿Qué te hacemos digo la los verdad, empresarios? yo opino... ¿Qué hacemos los empresarios? Yo opino que nos tenemos que basar Sí. en reorganizar la economía Sí. según los intereses de la clase
clase trabajadora, que es la enorme mayoría de la población. ¿Cómo viene funcionando el país durante las últimas décadas? Especialmente. Mal viene funcionando. Claro, mal. ¿Por qué? En general, quienes han gobernado han puesto el foco en que ganen más los empresarios. Y la famosa teoría del derrame, de que si el empresario gana mucho, vos después vas a ganar Patricio, poco, te la han vendido si durante los empresarios décadas. ganarían mucho en Argentina, seguirían invirtiendo. Pero no es, no es así, pelado, Lo no. sabe todo el mundo, Pero es así. obvio que no, Pero porque sí, es así, Patricio, porque lo vos... sabe todo el pero mundo, no, sí. pelado, Es escuchame así, una es un cosa. dato, Es un dato, totalmente. Es un dato. Traeme un libro de la economía que diga Pero eso. todos los libros dicen No, pero eso, entonces Patricio. no es Ustedes así. están ¿Por qué? confundidos. Porque a los empresarios les conviene Pero ganar son mucho coherentes dinero igual. acá Sí. y fugar la plata también al exterior. Y Bueno. después volver Para a meterlo igual, en Díaz. Argentina para hacer Dale, Díaz. Dale, todo Díaz. lo que es la timba y las LELIC y las voy a- LEVAC. Dale, Si no, Díaz. por ejemplo, no se expresa, Sí. no se explica por qué Argentina tiene un PBI, 400.000 millones de dólares, Sí. fugado. Si lo tuviera fugado, y esa plata, ¿quién la fugó? ¿La fugó el trabajador? ¿El tipo que estaba ahí vendiendo cables? ¿Vos te pensás que es el que fuga la Sí, plata? sí. No, la fugan los empresarios. Y yo te doy otro ejemplo. Vos me ¿Cuál es decís el de delito? hacer de la ¿Cuál excepción es la el delito? regla. No, yo te Explícame- estoy diciendo. Explícame cuál es el delito. Hay algunas veces que hay delito porque lo hacen a offshore y hay otras veces que no es Evasión. delito. Ahora, yo Claro. no te estoy discutiendo solo delito o no, te estoy diciendo cómo sale el país adelante. Sí. Y te estoy diciendo en un pequeño ejemplo cómo los trabajadores muestran que pueden conducir una fábrica, que la pueden poner adelante, que pueden traer más trabajadores cuando los empresarios la querían cerrar. Entonces ahí se cae la mentira de los empresarios. Sí. Cuando te aprietan es, A si ver, yo me a voy ver, es el Adrián, caos, a ver, los Adrián. trabajadores tenemos A ver, una no me opción. Lo que voy a poner a decir es que varias cosas. Primero voy a hablar con Del Corro con tres cosas. ¿No te parece que los planes no tienen ningún sentido cuando la mayoría de las personas que están ahí podrían ser empleados por una empresa del Estado, por ejemplo, de recolección de residuos? Creo que si no se usa para bajar los convenios colectivos de otros trabajadores y se los pone a la par y se los organiza no separados, sería muy útil. Ahora, si vos lo usás para hacer que alguien tiene un convenio, sea de construcción, de limpieza o de lo que sea en una municipalidad, lo usás para que eso, para que haga el mismo trabajo por menos salario, está mal porque lo que Pero estás ¿no te haciendo... pasa eso ahora? Vos no estás pagando salario. Vos tenés una forma de bajar los salarios indirectamente, que son los planes. Los planes sociales en la Argentina son también un regulador a la baja de los salarios. Si vos le estás pagando a una persona 22.000 pesos por 4 Sí, horas de dale, trabajo, vuelvo a la calle. Por entonces eso lo que por te estoy eso de preguntando fondo- es, ¿no sería más lógico gastar toda esa plata en una empresa del Estado que recolecte basura y lo haga de forma también ambientalmente correcta, como lo hacen países que no sí, tienen sí. nada que ver con Sí. el socialismo, Sí, como Si es es Alemania, si es por Austria, lógico, yo Para, comparto igual, ahora, Tamara, para, si es para. por lógico, Dale. tendríamos que repartir las horas de trabajo y, digamos, para tener una economía sana, con todos trabajemos menos, pero trabajemos todos. No. ¿Sí? Bueno, está bien, tu mirada, está bien. Es posición. Sí, ya Si no, fue. así estamos No, muy sí, bien. está bien. Pero pelado, No, así pero vos estamos mal, así pero, estamos mal, pero no. si así estamos Así mal, estamos mal. y, No, pero con lo y que son las cultura- recetas que venimos con probando, tu idea vamos a estar entonces peor. empecemos Con tu idea a vamos a estar peor. racionalizar un poco más Lo la que es cierto es que economía. ustedes nunca gobernaron, así que eso es válido. Bueno, está bien, No son ya responsables del tendremos fracaso. nuestra No son oportunidad responsables del y fracaso. digamos, y Sí. cuando se vivía en el esclavismo, Sí, de este modo no sí, va- le no decían tanto- a los esclavos que Sí. nunca tenían No estarían derecho. No estarían convenciendo ¿qué- mucho a la qué- gente igual ustedes, pero bueno. ¿Por qué no? No, Por- yo pero, a la por gente que le ejemplo, preguntamos en la las calle últimas- nadie dice voto a la izquierda. Pero Nadie. las últimas elecciones, por ejemplo, en los lugares donde va la gente que vive ahí en 11, el segundo cordón del sí. conurbano, todo, 10-12% a la izquierda en una elección muy importante, tercera fuerza a nivel nacional. Sí, lejísimo de la segunda. Perfecto. Pero lejísimo. Creciendo Sí, y con está bien, ideas está que es verdad está bien. y que se han Nunca atacado gobernaron. mucho Sí. y se ¿Para atacan qué? mucho para decir que no, porque atacar a los empresarios tiene su costo, porque después te atacan un montón, nos la bancamos y vamos a Dale. construir A un ver. gran partido de los trabajadores Sí. socialistas. Sí, dale. Bueno, Para, si ojo. algún día gobiernan, te juro, tendría que hacer una prenda. ¿Qué vamos a hacer? No sé. No van a gobernar nunca, de corro. No sé, ojo que... No, nunca van a Y gobernar. bueno, pero, No, pará, y hacelo al entonces- revés. pero, Pero pará, pero te digo algo. Nunca ¿Y va a- a quién le conviene que nosotros no gobernemos nunca? Que ¿Eh? la clase trabajadora no ¿A gobierne quién, nunca. ¿A quién le conviene? Sí. ¿A Si quién los le conviene? trabajadores no ¿Sabés quién gobiernan le conviene? nunca, ¿a quién ¿Sabés le quién no le conviene? conviene? A mis hijas no le conviene. No, estarías Porque- equivocado. Va, desde no, mi punto de vista, nada, porque... a mis hijas no le convendría que Porque, por gobierne la ejemplo, si vos decís, los Para el futuro del trabajadores que país. no han gobernado y entonces que no van a gobernar nunca los trabajadores. Sí. Y yo te digo, Pero los la trabaja- clase empresaria es la que nos ha gobernado Sí. y nos trajo hasta acá. Y vos me decís que lo malo sería que gobernemos los que nunca gobernamos. Mira, si tan mal La estamos, lógica- la lógica estaría bueno se que gobierna a través de los nosotros... representantes. Pero bueno, no importa, dale. Y mira, habría una propuesta nuestra, pero que vos deberías Dale, apoyar, dale. por Dame, ejemplo. gracias, doctor, dale, a Que ver. todos los diputados, jueces y funcionarios políticos no, cobren estoy igual bueno. que un docente. No, y no. sean revocables. Es Bueno. más, te digo, que si vos lo votaste estoy bueno. y opinás que no están haciendo lo que hicieron, como rompen todos los gobiernos Sí. su contrato electoral, tendrían que echarlos y que vivan... Diputados y con- senadores.
Todos los Sería funcionarios peligroso. políticos, jueces también. Sería peligroso. Pero lo discutimos en Porque otro día.